Imagínate vivir 12 años con una enfermedad que no solo te debilita físicamente, sino que también te aísla por completo. 12 largos años en los que cada día es una lucha, no solo contra el dolor, sino también contra la soledad. Esta es la historia de una mujer cuyo nombre no conocemos, pero cuyo acto de fe ha resonado a través de los siglos. En la sociedad de su tiempo, su condición, una hemorragia constante la convertía en impura según la ley. Esto significaba que no podía participar en la vida comunitaria, no podía entrar en el templo para orar, ni siquiera podía ser tocada por sus seres queridos, por miedo a transmitirles esa impureza. Cada día era un recordatorio de su exclusión. Pensemos en lo que eso significa. 12 años sin un abrazo de consuelo, sin una mano amiga en el hombro, viviendo en las sombras de su propia comunidad. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Buscó desesperadamente una cura, yendo de un especialista a otro, probando cada remedio que le ofrecían. Sin embargo, nada funcionó. De hecho, las escrituras nos dicen que en lugar de mejorar, su condición empeoraba. Cada intento fallido era una nueva herida, no solo para su cuerpo, sino también para su espíritu y su bolsillo. Estaba arruinada física, emocional y económicamente. La esperanza era un lujo que ya casi no podía permitirse. Pero un día, en medio de esa desesperanza, escuchó hablar de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Las historias que circulaban eran increíbles. Decían que sanaba a los enfermos, que devolvía la vista a los ciegos, que incluso hacía caminar a los paralíticos. Para una mujer que lo había intentado todo, este rayo de luz era su última oportunidad. Una chispa de fe se encendió en su corazón cansado. Quizás, solo quizás, este hombre era diferente. Se enteró de que Jesús iba a pasar por su ciudad. Sabía que sería su única oportunidad, pero había un problema, un gran problema a las multitudes. Jesús nunca estaba solo, siempre lo rodeaba una masa de gente, todos queriendo algo de él, todos empujando para acercarse. ¿Cómo podría ella, una mujer débil y considerada impura, abrirse paso entre tanta gente? Tocar a alguien la haría impura a ella, y si ella los tocaba, los contaminaría a ellos. El riesgo era enorme. Si la descubrían, podría enfrentarse a la humillación pública, al rechazo, quizás incluso a algo peor, pero su fe era más grande que su miedo. En su mente se formó un plan audaz, casi desesperado. No se atrevía a hablarle directamente, a interrumpir al maestro en público. Su vergüenza y su condición se lo impedían. Pero pensó: si tan solo logro tocar el borde de su manto, sé que seré sanada. No necesitaba una gran demostración, ni una audiencia en solo un toque. Un simple y anónimo contacto con la fuente del poder que, según creía, él poseía. Así que se armó de valor. Se adentró en la multitud, sintiendo el peso de las miradas y el riesgo de cada paso. Imagina la escena, el ruido, el polvo, los empujones. Ella, invisible para la mayoría, se movía con un único propósito. Cada persona que la rozaba era un recordatorio de su impureza, pero ella seguía adelante, con los ojos fijos en su objetivo. El borde del manto de Jesús era una lucha. La gente la empujaba, la apretaba, probablemente se cayó, se levantó, siguió avanzando con una determinación nacida de 12 años de sufrimiento. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza. Finalmente, Lovión estaba allí, a solo unos pasos. Estiró su mano temblorosa, abriéndose paso entre las piernas y los cuerpos, rozando a la gente, rompiendo todas las reglas, y entonces lo logró. Sus dedos apenas rozaron el fleco del manto de Jesús. En ese instante, algo extraordinario sucedió. Sintió en su cuerpo que el flujo de sangre se había detenido. La debilidad que la había acompañado durante más de una década desapareció. Una oleada de bienestar y fuerza recorrió su ser. Después de 12 años, por primera vez, se sintió sana, completamente sana. La fuente de su sufrimiento se había secado en un momento. Podría haberse escabullido en ese momento. Había conseguido lo que quería.
Nadie se había dado cuenta. Podía simplemente desaparecer entre la multitud y empezar su nueva vida. Pero Jesús se detuvo. En medio de toda esa multitud que lo apretujaba, él sintió algo diferente. Se dio la vuelta y preguntó: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos estaban confundidos. Pedro, siempre práctico, le dijo: Maestro, la multitud te aprieta y te empuja por todos lados. ¿Y preguntas quién me ha tocado? Era una pregunta lógica. Cientos de personas lo estaban tocando en ese momento, pero Jesús sabía que este toque había sido diferente. No fue un toque accidental, fue un toque de fe. Él dijo: alguien me ha tocado, porque he sentido que poder ha salido de mí. Jesús no buscaba culpar a nadie, quería revelar algo, quería transformar un milagro privado en un testimonio público. La mujer, al ver que no podía pasar desapercibida, se dio cuenta de que debía enfrentar la situación. Temiendo y temblando, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó y se postró a los pies de Jesús, y allí delante de toda la gente confesó todo. Le contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Imagina la valentía que se necesitó para hacer eso. Exponer su historia personal, su enfermedad vergonzosa, su acto desesperado, frente a una multitud que hasta hace unos momentos la habría rechazado. Pero ya no era la misma mujer. El milagro no solo había sanado su cuerpo, sino que también había comenzado a sanar su alma. La respuesta de Jesús es una de las partes más hermosas de esta historia. No la reprendió. No la humilló. La miró con compasión y le dijo unas palabras que cambiarían su vida para siempre. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu aflicción. Analicemos esas palabras. Primero, la llama hija. Con esa sola palabra la restaura, la saca de su condición de paria y la devuelve a la comunidad, a la familia de Dios en Le. Devuelve su identidad y su dignidad. Ya no es la mujer con el flujo de sangre, ahora es hija. Hija. Luego, le atribuye el milagro a su propia fe. Tu fe te ha sanado. Jesús reconoce que fue su creencia, su confianza desesperada pero firme, la que activó el poder sanador. No fue un acto mágico, fue un acto de relación, una conexión profunda a través de la fe. Y finalmente le dice: ve en paz. Esta paz no es solo la ausencia de enfermedad, es la paz interior. La Shalom hebrea, que significa plenitud, bienestar total, armonía con Dios y con uno mismo. La libera no solo de su enfermedad, sino también del miedo y la vergüenza que la habían atormentado durante 12 años. Esta historia es mucho más que un simple relato de un milagro físico. Nos enseña sobre la naturaleza de la fe. La fe no es pasiva, es activa, es audaz. A veces, la fe requiere que nos abramos paso entre la multitud de nuestras dudas, nuestros miedos y las opiniones de los demás para alcanzar a Jesús. Nos enseña que no importa cuán desesperada sea nuestra situación o cuánto tiempo hayamos estado sufriendo, siempre hay esperanza. También nos revela el carácter de Jesús. Él no se molesta por nuestras interrupciones. Él ve más allá de la multitud y se fija en el individuo necesitado. Siente el toque de la fe en medio del caos. Y su respuesta no es de juicio, sino de compasión, restauración y amor. Él no solo sana nuestros cuerpos, sino que también quiere restaurar nuestra dignidad y darnos paz. La mujer se acercó buscando una sanación física y la recibió, pero se fue con mucho más. Se fue con una nueva identidad, con la afirmación de su fe y con una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Su historia nos invita a reflexionar. ¿Cuáles son las multitudes que nos impiden acercarnos a la fuente de la esperanza? ¿Son nuestras dudas, nuestro orgullo, el miedo al que dirán? Esta mujer nos muestra que vale la pena arriesgarlo todo por un toque de fe, porque ese toque puede cambiarlo todo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha inspirado, dale a me gusta, compártela con alguien que necesite un mensaje de esperanza y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.